Epístola a los Filipenses. El autor de esta epístola, o los autores, fueron Pablo y Timoteo, escrita en el año 61 a 63 después de Cristo, y dirigida a los santos en Filipo. Escrita desde Roma, estando Pablo preso, y cuando Timoteo lo visitaba. El trasfondo histórico del libro es que la iglesia de Filipo fue la primera en establecerse en Europa. Ver Hechos capítulo 16, versículos 8 al 40. Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana, porque trata de la conducta personal más que de la teología. Su nota predominante es el gozo de la vida cristiana. Filipos está en Macedonia, la parte norte de lo que hoy es Grecia. Fue la primera iglesia que fundó Pablo en Europa, cerca del año 51. Los primeros convertidos de la iglesia, Pablo los contactó en el río Gragritis, Hechos capítulo 16, versículo 11. Y estas eran Lidia, la muchacha liberada del espíritu de adivinación, el carcelero de Filipo y su casa. Hechos capítulo 16, versículos 39 y 40. Lucas se quedó discipulando a los creyentes. Lucas pasó mucho tiempo con la iglesia de Filipos. Los padres de Lucas eran de Macedonia. Probablemente Lucas estudió medicina en Filipos. Había escuelas de medicina en esa época. No estuvieron en Pentecostés. Primer contacto con el Evangelio. Hechos capítulo 16, versículo 6. Un año de diferencia entre Hechos y Filipenses. Filipos, la iglesia más pura y noble del Nuevo Testamento. ¿Quién componía esta iglesia? Eran griegos y algunos judíos que habían desanimando a los creyentes. ¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades? Sus fuerzas era que era la única iglesia que apoyaba a Pablo financieramente, bien madura. Un ejemplo, Pablo le aconseja que se guarde de algunas cosas, de la debilidad como el orgullo y las divisiones. ¿Qué género de literatura? Pues podemos decir que es de género ideológico. Y la idea principal del libro es la unidad y sus complementos, y el fruto, que es el gozo. La razón para la cual se escribió, la razón principal al menos, fue para agradecer por medio de Epafrodito lo que la iglesia mandó a Pablo por medio de Epafrodito también. Y aprovechó la oportunidad para dar consejos y sobre todo tocar el asunto de la unidad y lo que la iglesia significa para Pablo. Las palabras claves son Cristo, Jesús, gozo, sentir, evangelio. Los temas son la justicia, la humildad y la gratitud. Los recipientes, como ya dijimos, la iglesia de Filipos, en su mayoría gentiles, fundada por Pablo, Silas y Timoteo. Y la ocasión ya la mencionamos, cuando Epafrodito visita a Pablo. La sociedad de Pablo y los filipenses en el evangelio, Cristo como la clave para todo en la vida, desde el principio hasta el fin, el conocimiento de Cristo, son los énfasis de esta epístola. El testimonio unánime de la iglesia primitiva fue que el apóstol Pablo escribió Filipenses. La pregunta de cuándo se escribió Filipenses no puede ser separada de la del lugar de donde fue escrita. La posición tradicional es que Filipenses, junto con las otras epístolas de la prisión, que son Efesios, Colosenses y Filemón, fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, en el 60 al 62 después de Cristo. El entendimiento más natural de las referencias al peritorio, capítulo 1, versículo 13, y los santos de la casa del César, capítulo 4, versículo 22, es que Pablo escribió desde Roma, en donde el emperador vivía. Algunos han sostenido que Pablo escribió las epístolas de la prisión
durante su encarcelamiento de 2 años en Cesarea, pero las oportunidades de Pablo de recibir visitantes y proclamar el Evangelio fueron seriamente limitadas durante este periodo de encarcelamiento. Contexto histórico. Originalmente conocida como Querenides, las pequeñas fuentes, debido a los numerosos manantiales que se encontraban en la cercanía, Filipo, que significa ciudad de Felipe, recibió su nombre de Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. Atraído por las minas de oro que estaban cerca, Felipe conquistó la región en el siglo IV a.C. Más tarde, Filipo se volvió parte de la provincia romana de Macedonia. La ciudad existió en oscuridad relativa durante los siguientes 2 siglos hasta que uno de los acontecimientos más famosos en la historia romana le trajo reconocimiento y expansión. En el año 42 a.C., las fuerzas de Antonio y Octaviano derrotaron a las de Bruto y Casio en la batalla de Filipos, y de esta manera terminaron con la República Romana y dieron lugar al Imperio Romano. Después de la batalla, Filipo se convirtió en una colonia romana, capítulo 16 de Hechos, versículo 12, y muchos veteranos del ejército romano se establecieron ahí. La descripción de los cristianos como ciudadanos del cielo por parte de Pablo, capítulo 3, versículo 20, era apropiada, debido a que los filipenses se jactaban de ser ciudadanos de Roma. Capítulo 16 de Hechos, versículo 21. La iglesia en Filipos, la primera fundada por Pablo en Europa, como ya apuntamos, se remonta al segundo viaje misionero del apóstol. Evidentemente, Filipos tenía una población judía muy pequeña, debido a que no había suficientes hombres para formar una sinagoga. El requisito era 10 hombres judíos que fueran cabezas de una casa. Algunas mujeres devotas se reunían afuera de la ciudad en un lugar de adoración. La oposición satánica a la nueva iglesia inmediatamente se levantó en la persona de una muchacha esclava que adivinaba, poseída por un espíritu, por un demonio. Capítulo 16, versículo 16. No queriendo ni siquiera tener un testimonio que estuviera de acuerdo con ellos de tal fuente mala, Pablo echó fuera al demonio de ella. Capítulo 16 de Hechos, versículo 18. El acto del apóstol llenó de ira a los amos de la muchacha, quienes ya no podían vender sus servicios como adivina. Hechos 16, 19. Arrastraron a Pablo y a Silas frente a los magistrados de la ciudad. Hechos 16, 20. E incitaron el orgullo de los filipenses, diciendo que los 2 predicadores eran una amenaza para las costumbres romanas. Como resultado, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Capítulo 16 de Hechos, versículos 22 al 24. Los 2 predicadores fueron milagrosamente liberados de la prisión esa noche por un terremoto, el cual enterneció al carcelero y abrió su corazón y el de su casa. Hechos 16 de 25 al 34. Al día siguiente, los magistrados, llenos de pánico cuando oyeron que habían azotado y encarcelado ilegalmente a 2 ciudadanos romanos, les rogaron a Pablo y a Silas que se fueran de Filipos. Pablo tenía varios propósitos al componer esta epístola. En primer lugar, quería expresar a través de la escritura su gratitud por la ofrenda de los filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 18. En segundo lugar, quería que los filipenses supieran la razón por la que él decidió regresar a Epafrodito, para que no pensaran que su servicio a Pablo había sido insatisfactorio. Capítulo 2, versículos 25 y 26. Algunas características de Filipenses. Filipenses no contiene citas del Antiguo Testamento. Es una carta misionera de agradecimiento. Manifiesta un estilo de vida particularmente poderoso, de humildad personal, de esfuerzo por llegar a la meta. Se destaca por ser la carta de la alegría en el Nuevo Testamento. La principal dificultad conectada con Filipenses es determinar en dónde fue escrita. El texto en sí mismo solo presenta
un reto de interpretación significativo. La identidad de los enemigos de la cruz. ¿Quiénes eran los enemigos de la cruz? Eso nunca ha estado muy claro. Debido a que primordialmente es una carta práctica, Filipenses contiene poco material histórico. Así que la ciudad de Filipo tomó su nombre de Felipe II de Macedonia, como ya dijimos. Filipo contaba con una pequeña población judía, también lo hemos apuntado, estamos repasando. Pablo los visitó en su tercer viaje misionero. Esta epístola incluye una breve autobiografía de Pablo, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Y en el capítulo 1, Pablo escribe del gozo y de las maneras en que éste se puede aumentar, aún en el sufrimiento, e incluye un informe muy positivo de sus propias circunstancias. Al igual que en muchas de sus cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes en la iglesia de Filipos a estar alertas ante la tendencia hacia el legalismo, lo cual continuamente se cultivaba en las iglesias primitivas. En esta epístola, el apóstol describe el progreso del Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Exhorta a la iglesia y narra la situación de su vida de fe, capítulo 3, versículos 12 y 14. Pablo siente gozo en el Señor, capítulo 1, versículo 14. Porque el que comenzó entre los filipenses la buena obra de la comunión en la evangelización, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, capítulo 1, versículo 6. El enfoque de Pablo en Filipenses es la vida centrada en Cristo, adornada por el gozo de pertenecer a la familia de Dios. Que el Señor lo bendiga.